cadenaser.com. Me encuentro muy tranquilo y con muchas ganas de declarar, como siempre he hecho en sede judicial, pero me va a permitir que las declaraciones las haga allí. Muchísimas gracias. Aquellos que se han preguntado alguna vez por quién no he dimitido, simplemente la razón es muy sencilla, porque soy inocente. No he declarado y tampoco voy a declarar nada para ustedes, nada. Solamente me gustaría recordarles una cosa, lo de la presunción de inocencia. Bueno, yo tendré que decir lo que yo sé de mi vida. No me siento culpable de nada. ¿Va a responder a todas las preguntas que le haga la jueza? Todas las que pueda. No, yo no niego nada. Voy a responder a todas las preguntas que pueda de la jueza. Lo que acaban de escuchar ha conseguido que la corrupción sea ya la segunda preocupación de los españoles, según la última encuesta del CIS, que hemos conocido esta misma semana. Y hemos escuchado solo algunas voces, la de Luis Bárcenas, de Carlos Fabra, de Javier Guerrero, del caso de los ERE, o la de Álvaro Pérez El Bigotes. Le hemos pedido a nuestro jefe de tribunales que haga recuento de cuántos casos están abiertos ahora mismo en España por corrupción. Y el dato es tremendo. Javier Álvarez. A finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción hacía sus cuentas y estaba investigando más de 730 casos en los que figuraban partidos políticos. La marea negra afecta a todo el territorio, especialmente al arco mediterráneo, Madrid y Baleares, pero rara es la comunidad autónoma donde no hay un expediente abierto, y es que el corrupto adopta formas parecidas donde quiera que ejerce. Como también se repite su vestuario y afecta por igual a alcaldes, concejales, diputados, senadores, exalcaldes y todos los eximaginables. Desde el caso Andrax en Baleares hasta el caso Zamora, y casi todos los partidos políticos están también retratados. Partido Popular, Partido Socialista, que se llevan más de la mitad, 464 causas, Izquierda Unida, Convergencia y Unión, el PNV, Esquerra Republicana, el BNG, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un top 10, los 10 casos más salpicados de presuntos políticos corruptos. En el número 1, el caso Gürtel, Bárcenas, Eres Fraudulentos, Palmarena, Palau, Fabra, Pretoria, Pokémon, caso Cooperación. ¿Cuántos llevo? Y añadan al caso el caso Nos. En Hoy por Hoy hemos analizado la corrupción desde la política, desde la ética, desde el punto de vista de las encuestas, desde la comunicación de los partidos. Pero esta mañana nos preguntamos, ¿cuánto nos cuesta? Queremos saber qué consecuencias económicas tiene para un país, para la sociedad, que nuestro dinero, el de todos, acabe en las cuentas de unos pocos. Juan Ignacio Bartolomé es socio fundador de Economistas Frente a la Crisis. Muy buenos días. Hola, buenos días. Está en Marruecos, así que le agradecemos especialmente que hoy esté con nosotros y que haya madrugado en sus vacaciones para atendernos, porque allí además es una hora menos. ¿Por qué es tan difícil saber cuánto cuesta al ciudadano la corrupción? Pues, en primer lugar, porque por su propia naturaleza son cifras opacas. Pero además es que la corrupción no solo tiene el efecto concreto de los fondos que se derivan hacia determinados personajes o partidos o lo que sea, sino que tiene unas consecuencias indirectas que son mucho más graves, que su cuantía es muy superior. Puedo poner ejemplos. Sí. Si hay indicios de que dirigentes de la política cobran en negro y no pagan impuestos, esto desalienta al ciudadano y desalienta al contribuyente, que se encuentra justificado para también evadir el impuestos. O sea, que está el dinero directo que se llevan y está el efecto demoledor que tiene sobre la sociedad, ¿no? Efectivamente. Y también me imagino sobre los inversores, que acaban sospechando de un país donde hay un escándalo detrás de otro. Claro. Noticias que salen en primera página en periódicos muy importantes, en el Washington Post, en Financial Times, en que se ve que están implicados en casos de corrupción, desde el presidente del gobierno hasta miembros destacados de la familia real, dan una imagen de república bananera. Las cifras son relativamente poco importantes, sin embargo el efecto que esto tiene en la economía española, en su imagen y en los inversores potenciales en España, es decir, en la propia prima de riesgo, pues son también devastadores. Como les decimos, no hay un dato global de cuánto cuesta la corrupción, pero hay un periodista que sí ha hecho ese cálculo en una comunidad autónoma, es Sergi Castillo, autor del libro Tierra de Saqueo. Él ha calculado que la corrupción en la Comunidad Valenciana supera los 12.500 millones de euros, solo 1.000 millones menos que todo el presupuesto de la Generalitat para el 2013. ¿Le sorprende esta cifra? No, en absoluto, no me sorprende. La corrupción se centra mucho en el sector construcción. Y, la Comunidad Valenciana
Digamos, es un caso paradigmático de aumento de enorme aumento de la construcción, sobre todo la construcción inmobiliaria. Y dado las cifras de construcción inmobiliaria que hay en esa comunidad, no es una cifra exagerada hablar de 12.000 millones. No conozco, obviamente, los datos muy concretos, pero no me sorprende en absoluto. ¿Y qué fue antes, el huevo o la gallina? Quiere decir, ¿la corrupción es una consecuencia del modelo productivo basado solo en el ladrillo o sin corruptos no habríamos tenido burbuja inmobiliaria? Por lo menos mucho menos. La corrupción centrada en la construcción ha hecho que el sector constructivo ofrezca unas rentabilidades adicionales muy importantes y que ello haya distorsionado el esquema productivo, la estructura del aparato productivo. Dado que la rentabilidad en el sector construcción es más alta debido a esos factores, los recursos productivos, entre ellos, que es muy importante, el acceso al crédito, también se han dedicado a ese sector. Y ese sector lo que pasa es que además tiene características especiales, y es que es un sector de baja productividad y que por tanto reduce la competitividad media del país. Entonces, sí, o sea que la corrupción ha hecho que seamos menos competitivos también. Efectivamente. El que un sector ofrezca rentabilidades muy elevadas, mejores que otros sectores, hace que los recursos se dirijan a ese sector especialmente. Y bueno, no es el único factor, por supuesto, pero yo creo que es un factor importante, es un factor relevante en lo que hemos llamado la burbuja inmobiliaria, el exceso de recursos dedicados a la construcción inmobiliaria. Una pregunta que nos hacemos frecuentemente y que se hacen casi todos los ciudadanos. Si los corruptos devolvieran lo que se ha llevado, ¿se repararía el daño? Se repararía el daño moralmente, pero el daño al conjunto de la economía española es irreparable. La corrupción está en los orígenes de la crisis que estamos sufriendo. Está en el origen de la crisis. Efectivamente. El sistema financiero ha estado dedicando unos fondos inmensos, unos porcentajes amplísimos de sus balances a financiar el sector inmobiliario, que de otra manera no hubiera sido así. Y esto ha desequilibrado los balances del sistema financiero, les ha llevado, y lo conocemos en muchos casos, a situaciones cercanas a la quiebra. Y el problema no es las situaciones cercanas a la quiebra de los bancos, sino que se ha suspendido el flujo de financiación a las empresas debido a los problemas del sistema financiero. Eso está en el origen de la crisis, y uno de los factores es la rentabilidad excesiva que se ha tenido mediante la concesión de licencias, la concesión de recalificaciones, etcétera. Está en el origen de esos excesos de rentabilidad y por tanto está también en el origen de el excesivo flujo de fondos hacia ese sector que ahora está pagando el conjunto de la economía. Una última cosa, un poco de autocrítica, porque los economistas no han sido capaces de concienciar del coste altísimo para la economía de la corrupción, como usted nos está explicando. Hay problemas de comunicación. No es fácil. ¿Pero qué problemas? No es fácil, quiero decir, los medios de comunicación, en muchos casos, un porcentaje amplio, viven de la publicidad, y muchas veces la publicidad son aportaciones de sectores o de empresas que están inmersos en todo este fenómeno. No es fácil que esto se comunique, pero bueno. Pero solo es culpa de los periodistas, los economistas no han hecho nada. En absoluto, no es culpa de los periodistas, todo lo contrario. Ya de los medios, digo, pero que también en el sector de la economía, ¿no? Los propios economistas han participado del juego, no todos. ¿no? Totalmente de acuerdo. Precisamente en Economistas frente a la crisis lo que pretendemos es que haya una voz discordante de estos economistas que se mueven, digamos, al amparo de los grupos poderosos, de los grupos de presión. Nosotros lo que tratamos es de dar un contrapunto. Y bueno, el artículo que escribimos no hace mucho sobre las consecuencias económicas de la corrupción se orienta en este sentido. Bueno, hay otras voces dentro de los economistas discordantes. Ahora, sobre el fondo del tema tiene usted toda la razón. Pero los economistas
no hemos actuado en este sentido como deberíamos. Juan Ignacio Bartolomé es economista, no sociólogo, pero ¿cómo salimos de esta? O sea, ¿cómo se rompe esta cadena que usted describe? Hay que, por una parte, a mí el que los tribunales actúen de manera ejemplarizante es algo importante. Y en ese sentido, a este respecto, llama la atención el que en muchos casos son los fiscales los mejores defensores en los procesos de corrupción, los mejores defensores de los implicados. Pero bueno, los tribunales tienen que ser, pero también hay un montón de medidas. Por ejemplo, mucha más transparencia. La ley del 96 sobre la ley del suelo del 96, por ejemplo, permitía que los convenios urbanísticos entre los ayuntamientos y los particulares no fueran públicos, que se pudieran ocultar. Bueno, la opacidad favorece mucho la corrupción. Y tiene que ver con un momento determinado de nuestra historia. A veces hemos discutido aquí que todo lo que ahora emerge es producto de un momento muy determinado y que queremos todos creer que hay determinados comportamientos que se han acabado, entre otras cosas porque hay menos dinero que repartir. Sí, bueno, España no es un país corrupto, en contra de lo que pueda decirse. Hay casos de corrupción, pero que afectan llamémosle así, a las élites o a las zonas altas del gobierno. Sin embargo, no es un país donde exista una corrupción cotidiana, de la pequeña corrupción, que para pedir un trámite, para hablar a cualquier cosa haya que pagar. No, España en los temas normales, en la actuación cotidiana, no es un país corrupto. Pero, sin embargo, hay casos de corrupción muy amplios y de una enorme trascendencia que afectan a la política en general y a sectores muy concretos de la economía. No sé si mis compañeros de mesa, Javier García Vida, Mariola Urrea, que están aquí escuchando muy atentamente, quieren participar de esta conversación. Yo lo que estoy escuchando muy atentamente al profesor Bartolomé, me quedo con esto que está diciendo ahora, que me parece muy importante, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo no creo que España sea un país especialmente corrupto, ni creo que sea un país que no coincida con los estándares generales de nuestro entorno. Claro, no nos podemos comparar, en fin, con otros países que no quiero citar. Yo no creo que seamos especialmente corruptos. Lo que sí que creo es que afortunadamente ha cambiado la percepción de la corrupción como mal social y como mal económico. Y eso me parece que es muy importante, porque efectivamente, señor Bartolomé, es decir, la corrupción va asociada al ser humano igual que va asociada a la bondad, el coraje, la codicia o la envidia. Lo que tenemos que hacer es dotarnos de un sistema político y judicial que la haga muy difícil y muy cara, es decir, que tenga un reproche penal que haga que no merezca la pena ser corrupto, ¿no? Pero yo sí creo efectivamente, y además quiero decir que le agradezco el que lo haya dicho, porque muchas veces tenemos la sensación de que vivimos en una especie de chapoteo en un lodo, en un mar de corrupción, y yo creo que no es verdad. Y sin embargo no, un país que, como dice nuestro invitado, no es corrupto en lo cotidiano, ha tenido mucha tolerancia social frente a la corrupción, ha votado a corruptos. Sí, efectivamente, yo creo que esa es una de las claves y que tiene que ver con que es verdad que estamos hablando de comportamientos humanos, es verdad que tenemos que dotarnos de un marco jurídico que desincentive ese tipo de conductas, además de que las castigue, pero cuando hablamos de corrupción hablamos también de valores. Hablamos de que una sociedad debe tener un comportamiento radicalmente contrario a este tipo de prácticas. Y eso no se regula. Eso es el resultado de fortalecer la honorabilidad y los estándares de honorabilidad que exige una sociedad, no solo a sus dirigentes políticos, no solo a quien tiene capacidad en el sistema financiero para comportarse de una manera u otra, también a cada uno de nosotros, porque yo discrepo en relación con que no hay una corruptela ordinaria constatable en este país. Si entendemos por corrupción, en los términos que hablaba el profesor, pedir la agilización de un trámite a cambio de un dinero, pues obviamente España no es México. Pero es que eso no es solo corrupción. Las corruptelas son para hacer un trámite y agilizarlo, descolgar un teléfono y llamar a un amigo y que te adelante la cita. Como hemos visto que está pasando, por ejemplo, en adelantos de listas de espera en hospitales. Y eso es más generalizado de lo que nos parece, por poner un ejemplo que podría ser probable. O sea, la corruptela existe, y la corruptela no solo es ese escándalo económico que tiene que ver con responsables políticos, es cuánto yo como ciudadano puedo contribuir a incrementar los estándares
de honorabilidad que yo aporto a la sociedad. Lo que pasa es que Vamos a dejar hablar al señor Bartolomé, que está al teléfono y en inferioridad de condiciones. Gracias. Sí, tienes razón, pero no es generalizado. Quiero decir, lo que yo no percibo una generalización, como decía antes, ponía el caso de México, podemos poner otra serie de casos. Yo sí creo que existe una moral ciudadana en contra de la corrupción. Y la verdad es que en otros países lo que ha pasado en España no sería escandaloso, porque lo podría parecer normal. Aquí sí parece escandaloso. Yo creo, por supuesto, la moralización de la sociedad y evidentemente los comportamientos de los dirigentes, evidentemente. Pero también es necesario el poner mecanismos, no solo judiciales, sino mecanismos que lo impidan. En este sentido, el insistir en la opacidad, el insistir en que no se sepan las cosas, es algo que tiene efectos favorecedores de la corrupción. ¿Y qué explicación le encuentra a esa contradicción de la que hablábamos, partiendo de su tesis de que no sea tan generalizada la corrupción en la sociedad española y que durante tanto tiempo haya sido tan tolerante con casos de políticos que han acudido a las urnas y han vuelto a salir votados por los ciudadanos? Pues no ha sido bien. Cuando se destaparon casos de corrupción en la época de Felipe González, al final Felipe González perdió las elecciones. Los casos de corrupción que conocemos ahora y que ha citado una retahíla que asusta, son recientes. Y yo creo que esto va a tener también efectos en las urnas. O sea, que ha cambiado esa percepción. Cambia esa percepción. Cuando ha habido casos de corrupción que afectan a los dirigentes, las urnas los han castigado. Y yo creo que el ciudadano español castigará eso. Pero yo insisto en que hay que ser conscientes de que los efectos económicos son muchísimo más graves que las cantidades que se manejan. Los efectos sobre la economía española. Y que se ven a largo plazo, además, ¿no? Y que además se ven a largo plazo. Ya. Y el modelo productivo, ese que no acabamos de ver, porque ya sabemos que tuvimos uno, que nos cuenta usted, que creció quizá de manera exagerada debido precisamente a la corrupción. Sobredimensionó la actividad constructora el hecho de que había ahí una ganancia enorme. El modelo productivo que se construya a partir de lo que hemos constatado, ¿cómo será? Pues lo tenemos difícil. Un país en que disminuyen los estándares de formación, en que disminuyen la sanidad, en que se va eliminando de los presupuestos públicos la investigación, es un país que lo va a tener difícil en el futuro. Un país que ha destruido una parte muy importante de su tejido industrial. Lo va a tener difícil, porque cuando hablamos de que inicia la recuperación, mire usted, mientras hay un 26% de paro no se inicia la recuperación. La crisis no es que el PIB esté por debajo o por encima del cero, la tasa de crecimiento del PIB. La crisis significa que hay menos servicios sociales, la crisis significa que hay más paro, la crisis significa que hay más pobreza, y eso no lo arregla el que el PIB crezca un 0,1 o crezca un menos 0,1. Y para situarnos en una economía globalizada con unos niveles de competencia tremendos, el país que no forme a sus ciudadanos, que no tenga ciudadanos sanos, que no investigue, que no se dirija hacia sectores de alto valor añadido, ese país lo va a tener muy difícil. Va a pasar muchos años antes de que seamos capaces de situarnos con potencia en una economía globalizada. Y ciudadanos exigentes que pidan transparencia y rigor en la aplicación del dinero público. ¿Qué opina de las privatizaciones, de los procesos de privatización a los que estamos asistiendo, independientemente del juicio que nos merezca cada uno una privatización de un servicio público? ¿El proceso de transparencia que se sigue, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, le parece suficiente? No, en absoluto. Además, no sé qué tipo de criterios se emplean, pero la sensación que da es que no hay un análisis de la rentabilidad social de estos procesos, del resultado para el conjunto de la sociedad de esos procesos. Creo que, ya que habla de la sanidad, que se va a una sanidad dual, a un modelo dual, en que los ricos sean sanos y estén bien cuidados, mientras que menos desfavorecidos no tengan acceso a una sanidad suficiente.
Juan Ignacio Bartolomé, socio fundador de Economistas Frente a la Crisis. Cifra no le hemos podido poner a la corrupción, pero análisis de cuánto afecta a nuestra economía, cuánto está, hasta qué punto está en el origen de la crisis y cómo ha influido en el estado actual de las cosas. Eso sí hemos podido hacerlo. Muchas gracias. Felices vacaciones. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Cuánto tiempo nos va a costar en España, Javier, Mariola, el que todos asumamos que cada euro público que se desvía al final repercute en la calidad de vida de los ciudadanos? Yo creo que sí, esta crisis tan pavorosa que estamos padeciendo tiene alguna, o ha tenido, o va a tener, o tendrá alguna virtud, y fíjate lo que estoy diciendo, con lo mal que lo están pasando muchas familias españolas, es precisamente el bajar el listón de tolerancia. Es decir, los españoles ya no vamos a tolerar un mal uso de los recursos públicos. Es decir, esa idea casi pueril de que el dinero público no es de nadie, yo creo que ha desaparecido absolutamente. Es decir, todos sabemos y somos conscientes que el dinero público es de todos, entre otras cosas, porque no tenemos más que mirar las nóminas, los que tenemos la suerte de tener una nómina, y ver la cantidad de dinero que destinamos a impuestos, como tiene que ser, que yo no soy... que todos tenemos que contribuir al bien común. Por tanto, yo eso creo que sí que es importante. Y luego es verdad otra cosa. Es verdad que en la sociedad existe un cierto nivel de tolerancia con cosas que tenemos la sensación de que no son dañinas. Y estoy hablando de una cosa que no es corrupción. Ojo, yo lo sé perfectamente que no es corrupción. Pero ¿cuántas veces hemos visto en nuestras casas que alguien viene a hacer una obra, por ejemplo, a colocar una tubería o a cambiar... Son corruptelas, claro que sí son corruptelas. Y te dice que sí con IVA o sin IVA. Bueno, pues ese sin IVA supone que estás detrayendo del erario público un dinero que es necesario para pagar los hospitales y las escuelas. Eso también tenemos que tenerlo presente. Significa, y a eso iba yo en mi intervención, que cada uno de nosotros tenemos que poner dosis que fijan los estándares de honorabilidad en un lugar o en otro. Y esta sociedad tiene mucho camino que recorrer. Señalar en abstracto que esta sociedad no va a tolerar que el dinero público se malgaste, eso es decir poco. Porque esta sociedad está aceptando que los parlamentos nacionales y regionales estén llenos de imputados. Y eso es fijar un estándar de honorabilidad pública bajo, porque una persona que tiene la condición de imputada y, por lo tanto, tiene acreditado una serie de indicios que ha reducido su posibilidad de que ese principio de inocencia no sea tal, sino que va camino de otro lugar, no debe de estar representando a la ciudadanía. A eso me refiero yo cuando prácticas corruptelas que estamos tolerando. Cuando un presidente del gobierno da una rueda de prensa a final del año y no aclara ninguno de los elementos que tienen que ver con la financiación de su partido, estamos aceptando que hay un nivel de corruptela que tolera la sociedad. Y cosas que pasan en esta sociedad no lo toleraría ninguna democracia con unos estándares sensatos. Claro, si nos comparamos con Nigeria, pues seguramente estamos genial o estamos fenomenal. Pero ese no es el caso. Y lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, y a mí no me sirve decir si Felipe González perdió o no perdió las elecciones. Perdió las elecciones por casos de corrupción y porque llevaba muchos años gobernando. Porque en algún momento los presidentes del gobierno pierden las elecciones, aunque solo sea por aburrimiento. La cuestión no es esa. El debate actual no es ese. El debate actual es que esta sociedad sigue derivando a la justicia para que deponga, digamos, la honorabilidad judicial. Y ese no es el debate público. Oiga usted, a mí me da igual si ese señor ha cometido un delito o no. Es que entre ser inocente y cometer un delito hay un trecho donde se habla de la decencia y de la honorabilidad, que son virtudes públicas. Y esto hemos dado muchísimos pasos atrás en los últimos tiempos. Lo que pasa, Mariola, siendo verdad el análisis que estás haciendo, también hay que tener muy claro una cosa. Una de las bases de nuestro de nuestro sistema judicial, que yo comparto plenamente, es la presunción de inocencia. Pero eso está claro. Es muy importante. Pero eso está claro. Pero yo puedo decir que una persona es inocente, que no ha cometido un delito, pero puede que no la quiera como presidente del gobierno si haya cometido o no un delito, lo que ha cometido son comportamientos indecentes, sin duda, incompatibles con lo que yo entiendo por honorabilidad pública. Sin duda, pero para eso están las urnas. Es decir, una cosa es la valoración moral que cada uno haga. Es decir, a mí me puede gustar más o menos que el presidente del gobierno dé no sé cuántas explicaciones, pero eso no implica un reproche jurídico. No estoy hablando de un reproche jurídico porque no atienda ruedas de prensa. Estoy hablando de financiación ilegal de un partido. Ahí voy, pero tenemos que también tener Estoy hablando de intervenciones judiciales
juez en una sede en Génova que no se han dado todavía ninguna serie de explicaciones. Sí, pero para eso nos hemos dotado de un sistema judicial. Que eso no lo resuelve la cuestión. Hablamos de condenar públicamente, por ejemplo, un comportamiento acreditado ya por la justicia, que quien manejaba las cuentas de un partido político de gobierno tenía a su vez cuentas particulares fuera de España. Y estamos hablando de que un juez ha dicho que el Partido Popular no colabora con la justicia. Digo porque creo que interpreto bien lo que dice Mariola. Más allá de lo que diga un juez con respecto a si eso es delito o no, eso es reprobable desde la moral pública, sin duda, absolutamente, ¿no? Y no hemos escuchado una condena de ese comportamiento por parte del presidente del gobierno. Esto es el efecto ejemplarizante que tienen los personajes públicos sobre el comportamiento de la sociedad, y con esto yo creo que no debemos autoexculparnos y echarle la culpa de todo a los partidos políticos y a los líderes. El presidente ha reconocido, Pepa, que se equivocó al respaldar a Bárcenas. Es decir, yo creo que ha habido un reconocimiento en el Partido Popular de que ha habido por lo menos, y digo por lo menos, un gran fallo en el control y en los sistemas de control del corazón del partido, que es la tesorería. No se trata de que se nos parta el corazón. No, se trata de que cuando uno se equivoca y tiene la vida pública, asume responsabilidades. No vale como los niños. Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Eso lo dice un niño de 7 años. Cuando se tiene responsabilidades políticas, los errores conducen a asumir responsabilidades políticas. Y esa es la clave. Y digo del presidente del gobierno, cito indirectamente a la jefatura del Estado y a los parlamentos que están llenos de imputados. Que no puede estar un imputado sentado en un escaño. Eso yo sí que hago un reproche a los partidos que no sean capaces de ponerse de acuerdo en definir en qué momento procesal un cargo público tiene que dejar Eso lo tenemos que decidir la sociedad. Sociedad tiene que decir váyanse a sus casas porque tienen que estar centrados en su defensa. Pero la sociedad en estos momentos, Mariana, nos articulamos políticamente a través de los partidos políticos y por tanto somos efectivamente a través de las urnas y a través de los partidos políticos los que tenemos que exigirles que se pongan de acuerdo en determinadas cosas que son básicas, que son esenciales y que no son tan difíciles. No es tan difícil definir en qué momento y respetando en todo momento la presunción de inocencia un cargo público tiene que dejarlo. No es la presunción de inocencia, que lo que está en juego es la presunción de decencia, que cuando se está representando a los ciudadanos en un parlamento no se trata de tener a personas que cumplan con la ley, se trata de tener a personas que cumplan con la ley y un plus, que es la honorabilidad pública, que es esa virtud pública que es la que yo entiendo que hemos perdido y que también hay que meterlo en el ámbito de las corruptelas. Y luego llegamos a un informe como el que vamos a contarles enseguida después de una pausa, un estudio de jóvenes españoles de 18 a 24 años que arroja muchos datos, muchos muy interesantes para analizar, pero uno en concreto, y es que responsabilizan de todas las élites de la sociedad, particularmente a los partidos políticos y a los líderes políticos de la situación que vivimos. Vamos a hacer esa pausa ahora. Cadena SER. Hoy por hoy.